Capítulo 10. Enero de 1883. Mi querido primo, el gran duque Alexei, se casa hoy, dijo la condesa von Loeffler-Lisch, conocida más cariñosamente como la tía Plony, diminutivo de Apolonia. Era prima en segundo grado de la madre de Camden y había venido desde Niza para asistir a la boda. Me han dicho que la novia no es nadie, una cazafortunas. Lo mismo dirían de él si no estuviera en línea directa de sucesión de un título ducal, se dijo Camden, irónicamente. En cambio, sería Gigi quien cargaría con el peso del sarcasmo que su apresurada boda iba sin duda a generar, por sus hazañas en la escalada social. Seguro que la boda de su noble primo habrá sido un evento grandioso, dijo Camden. Muy probablemente. La anciana condesa asintió. Tenía el pelo de un raro matiz de pura plata y llevaba un complicado peinado. Sud. No puedo recordar el nombre de la novia. ¿Eleonora von Schillersheim? ¿Von Scheffer, Boyadel? ¿O ni siquiera se llama Eleonora? Camden sonrió. La tía Plony era famosa por su prodigiosa memoria. Debía irritarla en extremo no poder recordar algo que tenía justo en la punta de la lengua. Se sentó junto a ella y le sirvió más curazao en una copita. ¿De dónde es la novia? De algún sitio en la frontera con Polonia, creo. Conocemos a algunas personas de allí, dijo él. A Teodora, por ejemplo. La condesa frunció el ceño y trató de concentrarse en medio de la animada conversación que fluía en el magnífico salón de 12 Pillars. 30 de los parientes de Camden habían llegado del continente para asistir a su boda, pese a haberlos avisado con tan poco tiempo. Y su madre estaba encantada de poder recibir, por fin, en una mansión propia, por abandonada que estuviera. ¿Von Weinfurt? La tía Plony se negaba a rendirse. Detesto hacerme vieja. Cuando era joven, nunca olvidaba un nombre. Veamos. ¿Von Hohenwist? ¿Von Schnurbein? ¿Von Schottenstein? Dijo Camden, bromeando. Estaba de muy buen humor. A la mañana siguiente a esa misma hora se casaría con la joven más extraordinaria que había conocido nunca. ¿Y por la noche? Von Weppenburg. Exclamó la condesa. Eso es. Todavía no he perdido del todo la chaveta. ¿Von Weppenburg? Una vez se había electrocutado accidentalmente durante un experimento en la Polytechnique. Ahora sentía exactamente la misma descarga en las puntas de los dedos. ¿Se refiere a la viuda del conde George von Weppenburg? Cielo santo, no es tan horroroso. Hablo de su hija, Teodora, ese es su nombre, no Eleonora. El pobre Alesa está loco por ella. Algo sonaba en su cabeza, una incipiente alarma que intentaba ahogar. Los títulos que tenían su origen en el Sacro Imperio Romano se transmitían en perpetuidad por línea masculina. Bien podría haber otro conde George, de una rama lateral de la familia von Weppenburg, que tuviera una hija casadera llamada Teodora. Pero, ¿qué probabilidades había? No, se trataba de su Teodora, de aquella cuya felicidad había esperado garantizar, en un tiempo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se podía casar con dos hombres en un mes? Simplemente no podía. O bien la condesa se equivocaba o la propia Teodora se equivocaba. Una alternativa ridícula, claro. Por supuesto, Teodora sabía cómo se llamaba el hombre con quien iba a casarse. La condesa debía de estar equivocada. La conocí hace años, cuando estábamos en San Petersburgo, dijo, cautelosamente. Creía que se había casado con un príncipe polaco. La condesa soltó un bufido. Vaya, eso sí que sería interesante, una viga más real y auténtica. Por desgracia, no tengo ninguna esperanza de que ese sea el caso. Según Alesa, su futura esposa es pura como los campos de hielo del Ártico y tiene una madre que vigila cada paso que da. Debes de estar equivocado, muchacho. El clamor dentro de su cabeza se acrecentó. Se sirvió un vaso lleno del digestivo y se lo bebió de un largo trago. El coñac que era la base del licor le quemó la garganta, pero apenas si lo notó. Son solo las 2 de la tarde. Un poco temprano para empezar tu última borrachera de soltero, ¿no? Dijo riendo la tía Plony. No empezarás a tener el corazón en un puño, ¿eh? No habría sabido si tenía el corazón en un puño. No notaba ninguna parte de su cuerpo.
Lo único que sentía era confusión y una creciente sensación de peligro, como si el sólido suelo bajo sus pies se hubiera cuarteado de repente, abriendo una tela de araña de grietas oscuras, fisuras y fracturas hasta donde alcanzaba la vista. Se levantó y se inclinó ante la condesa. No creo. Pero le ruego que me disculpe, mi noble prima. Hay un pequeño asunto que requiere mi atención. Espero verla de nuevo en la cena. Camden no conseguía pensar con más claridad fuera del salón. Recorrió los pasillos silenciosos, llenos de corrientes de aire, mientras le daban vueltas por la cabeza retazos de lo que la tía Plony había dicho, igual que gallinas presas del pánico al enfrentarse a la invasión de una comadreja. No entendía exactamente por qué, pero estaba asustadísimo. Lo que más miedo le daba era que, en lo más profundo de su ser, sabía que la tía Plony no se había equivocado. Al doblar un recodo del pasillo, cerca de la parte frontal de la casa, chocó contra un joven lacayo que llevaba una bandeja con cartas. Perdón, milord. El sirviente se disculpó de inmediato y se agachó para recoger las misivas esparcidas. Mientras recogía las cartas, Camden vio dos dirigidas a él. Reconoció la letra de sus amigos. El nuevo trimestre de la universidad había empezado ya, debían de estar preguntándose por qué no había vuelto. No había informado a sus compañeros de clase de su inminente boda, Gigi y él habían decidido dar una recepción sorpresa en París, en el espacioso piso que su agente había localizado para ellos en la Montagne Sainte-Geneviève, en el barrio latino, a un paso de sus clases. Ya habían puesto unas cuantas piezas de mobiliario en el piso, donde también se habían instalado una cocinera y una doncella para preparar su llegada. Alargó la mano hacia la bandeja. Ya me las quedo yo, Elwood. Elwood parecía desconcertado. Pero, señor, el señor Beckett dijo que todas las cartas debían entregársele a él primero, para poder seleccionarlas. ¿Desde cuándo? Desde justo después de la última Navidad, señor. El señor Beckett dijo que a su excelencia no le gustaba recibir tantas cartas pidiéndole dinero para obras benéficas. ¿Cómo? Camden casi pronunció la palabra en voz alta. Su padre no había tropezado en toda su vida con un mendigo para quien no le sobrara una moneda. Era su bondadoso corazón lo que, en parte, los había empobrecido. Una sospecha atroz estaba empezando a concretarse en la cabeza de Camden. Quería apartarla de su mente, golpearla con algo pesado y fuerte, un bate, una masa, para disipar los filamentos de las deducciones e inferencias que amenazaban con ahogar su perfecta felicidad. Quería olvidar lo que acababa de saber sobre el mayordomo, no hacer caso del clamor que bullía dentro de su cabeza, que se había convertido en una sirena a toda marcha, y fingir que todo estaba exactamente como debía estar. Al día siguiente iba a casarse. Ardía en deseos de acostarse con aquella mujer. Ardía en deseos de despertarse junto a ella todas las mañanas, de deleitarse con su adoración, de disfrutar de su temple. Está bien, llévaselas a Beckett, dijo. Sí, señor. Camden miró cómo el lacayo se alejaba por el pasillo. Deja que se vaya. Deja que se vaya. No hagas preguntas. No pienses. No investigues. Espera. Ordenó. Elwood se volvió, obediente. Sí, señor. Dile a Beckett que quiero verlo en mis aposentos dentro de 15 minutos. Capítulo 11. 22 de mayo de 1893. Un club de caballeros le había parecido el remedio perfecto después de un largo y cansado viaje de negocios de una semana al continente, durante el cual había pensado muy poco en sus negocios y demasiado en su esposa. Pero Camden estaba empezando a lamentar haberse hecho socio. Nunca antes había puesto los pies en un club de caballeros ingleses, pero abrigaba la impresión de que sería un lugar silencioso y tranquilo, lleno de hombres que huían de las restricciones de la esposa y el hogar, bebían whisky escocés, sostenían desganados debates políticos y roncaban ligeramente detrás de sus ejemplares del Times. Ciertamente, el interior del club, que parecía que no lo hubieran tocado en medio siglo, los descoloridos cortinajes de color burdeos, el papel de las paredes oscurecido por las manchas que dejaban las luces de gas y un mobiliario del que dentro de otra década, más o menos, dirían que había visto tiempos mejores, le había parecido idóneo para un estado de somnolencia, con las falsas esperanzas de que así podría matar la tarde, rumiando en paz. Y eso había hecho durante unos minutos, hasta que se vio rodeado por una multitud que quería serle presentada. La conversación derivó rápidamente hacia las propiedades de Camden. No le había dado demasiada credibilidad a la señora Rowland cuando, en una de sus cartas,
afirmaba que la sociedad había cambiado y que ahora la gente no podía dejar de hablar del dinero. Ahora lo cría. ¿Cuánto costaría un yate?, preguntó un joven impaciente. ¿Se puede hacer un beneficio considerable?, inquirió otro. Tal vez la depresión agrícola que había reducido a la mitad muchas rentas de grandes propiedades tuviera algo que ver. La aristocracia empezaba a pasar apuros. La mansión, los carruajes y los sirvientes eran una sangría de dinero, un dinero que cada día era más escaso. El desempleo, durante siglos la norma para los caballeros, para poder dedicar el tiempo a ocupar el cargo de parlamentario y magistrado, era, cada vez más, una posición insostenible. Pero, todavía, eran pocos los caballeros que tenían la audacia de trabajar. Así que hablaban para apagar la comezón de la ansiedad colectiva. Un yate así cuesta tanto que solo un puñado de los americanos más ricos se lo pueden permitir, dijo Camden. Pero, por desgracia, no tanto como para que los proveedores puedan hacerse ricos de forma instantánea. Si tuviera que depender solo de la empresa de su propiedad donde diseñaban y fabricaban yates, sería un hombre acomodado, pero ni de lejos lo bastante rico como para codearse con la élite de Manhattan. Eran sus otras empresas marítimas, la línea de buques de carga y los astilleros donde construían barcos comerciales, las que formaban lo que los americanos llamaban la carne y las patatas, es decir, la parte fundamental de su cartera. ¿Cómo se llega a ser propietario de una firma así?, preguntó un hombre del grupo de interlocutores, no tan joven como los otros y que, a juzgar por su silueta, parecía embutido en un corsé debajo del chaleco. Camden miró hacia el reloj de pie que había entre dos librerías, en la pared del fondo. Sin importar la hora que fuera, iba a decir que lo esperaban en otro sitio en media hora. Eran las 3:15, y, junto al reloj, estaba Lord Brentwood observando divertido a la multitud que rodeaba a Camden. ¿Cómo? Camden volvió a mirar al hombre encorsetado. Se trata de buena suerte, el momento oportuno y una esposa que vale su peso en oro, querido amigo. Su respuesta fue recibida con un silencio a mitad de camino entre el escándalo y el respeto. Aprovechó la oportunidad para levantarse. Les ruego que me excusen, caballeros. Me gustaría hablar un momento con Lord Brentwood. Mi hija me envía postales desde el distrito de los lagos. Me han dicho que Lord Brentwood también está allí. Mi hija va a Escocia con un numeroso grupo de amigos, Lord Brentwood entre ellos, para pasar una semana. Mi hija, cuando la vi la última vez en una cena, exhibía un par de pulseras de diamantes que no le había visto antes. Se mostró inusualmente evasiva respecto a su procedencia. La señora Rowland se había mostrado muy pródiga en sus elogios de Lord Brentwood, un hombre con el que todos los hombres quieren estar y al que todas las mujeres quieren cautivar, pero casi no había exagerado. El hombre parecía elegante sin esfuerzo, a la moda sin esfuerzo y tranquilo y sereno sin esfuerzo. Ha congregado a toda una multitud, milord Tremaine, dijo Lord Brentwood con una sonrisa mientras Camden y él se estrechaban la mano. Es objeto de enorme curiosidad por estos lares. Ah, sí, la última incorporación al circo, etc., respondió Camden. Señor, es usted afortunado de estar tan bien situado que no necesite ensuciar su mente pensando en el comercio. Lord Brentwood se echó a reír. En cuanto a eso, milord, está muy equivocado. Los caballeros ricos necesitan dinero en igual medida que los caballeros pobres, tenemos unos gastos mucho mayores. Pero me atrevería a decir que su éxito material alimenta solo una parte de la curiosidad colectiva. Déjeme que lo adivine, se trata de ese pequeño asunto del divorcio. A falta de un buen asesinato a la antigua usanza, un divorcio emparejado a acusaciones de adulterio es lo mejor que cualquiera puede esperar, cuando se está de humor para algunos chismorreos entretenidos. Desde luego. ¿Qué ha oído decir? Lord Brentwood enarcó una ceja, pero procedió a responder a la pregunta de Camden. Tengo la suerte de contar con un batallón de cuñadas. Una, que cuenta con fuentes absolutamente fidedignas, declara que está usted dispuesto a aceptar una anulación siempre que Lady Tremaine le entregue la mitad de su fortuna y prometa viajar al lugar donde ella pasará la noche de bodas en su buque insignia de lujo. Interesante porque no me ocupo del tránsito de pasajeros. Debe de estar usted en un error, dijo Lord Brentwood. Aunque, por supuesto, otra de las hermanas de Lady Brentwood, con fuentes igualmente fidedignas, insiste en que está a un paso de una gran reconciliación. Camden asintió. ¿Y usted está a favor del viejo statu quo? Quizá valga la pena que le informe de que Lady Tremaine está bastante molesta con usted,
Ella creía que era usted mejor amigo de Lord Frederick. Entonces no sería tan buen amigo de ella, replicó Lord Brentwood, hablando en serio. Lord Frederick, aunque es un hombre de una bondad irreprochable. Hablando del diablo, los aficionados a los rumores tendrán nuevos chismes que contar esta noche. Señaló con la barbilla hacia la puerta. Camden se volvió y vio a un joven que se les acercaba. Aunque se encorvaba ligeramente, seguía siendo alto, algo más de 1,80 m. Tenía la cara redonda, la mandíbula fuerte y unos ojos limpios y sin complicaciones. En toda la estancia, los hombres dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron contemplando abiertamente cómo avanzaba, dirigiendo su mirada de Camden al joven y viceversa, pero Lord Frederick permanecía ajeno al revuelo que había causado. El joven le tendió la mano a Lord Brentwood. Lord Ren, encantado de verlo. Tenía una voz melodiosa, sorprendentemente de baso profundo. Estaba pensando en enviarle una nota. Lady Ren me preguntó hace un par de meses si pintaría un retrato suyo. Bien, le dije que no era muy bueno con los retratos. Pero estos días, bueno, usted ya sabe lo que sucede, parece que dispongo de mucho tiempo. Si sigue interesada. Estoy seguro de que le encantará, Freddie, dijo Lord Brentwood tranquilamente. Se volvió hacia Camden. Lord Tremaine, ¿me permite que le presente a Lord Frederick Stuart? Freddie, Lord Tremaine. Camden le tendió la mano. Es un placer, señor. Lord Frederick parpadeó. Se quedó mirando fijamente a Camden durante un segundo, como si esperara algo nefasto. Luego, tragó saliva y estrechó la mano de Camden con la suya, que era grande y un poco gordezuela. Oh, bien. Encantado, seguro, milord. Por alguna razón, pese a todo lo que la señora Rowland le había escrito, Camden esperaba ver un espécimen de hombre de primera clase. Lord Frederick no era ese hombre. Al lado de Lord Brentwood, parecía demasiado corriente, con un aspecto agradable, pero común y corriente, con ropa un par de años por detrás de la vanguardia de la moda y un porte sencillo. ¿Es usted pintor, Lord Frederick? No, no, solo soy un aficionado. Tonterías, dijo Lord Brentwood. Lord Frederick es un pintor consumado para su edad. Su edad, otra cosa que Camden no esperaba. Lord Frederick no podía haber vivido más de 24 inviernos, era una criatura, apenas lo bastante mayor para que empezara a salirle barba. Lord Brentwood es demasiado amable, murmuró Lord Frederick. Camden vio que estaba empezando a sudar, pese al frío interior del club. Permítame que disienta, insistió Lord Brentwood. Tengo una de las obras de Freddie en casa. Lady Brentwood la admira mucho. De hecho, creo que Lady... De repente, Lord Frederick pareció presa del pánico. Ren. Lord Brentwood se quedó desconcertado. Sí, Freddie. Lord Frederick no consiguió encontrar una respuesta rápida. Esto, lo he olvidado. ¿Qué estaba a punto de decir, Lord Brentwood? Preguntó Camden. Solo que creo que mi madre política le rogó que se la regalara, dijo Lord Brentwood. Pero Lady Brentwood se negó a separarse de ella. Oh, musitó Lord Frederick, con la cara de un color carmín que rivalizaba con las cortinas. Los dos hombres mayores intercambiaron una mirada. Lord Brentwood se encogió de hombros imperceptiblemente, como si no tuviera ni idea de lo que había motivado el estallido de Lord Frederick. Pero Camden lo había adivinado. Es Lady Tremaine, al igual que Lady Brentwood, una admiradora de su obra, Lord Frederick. Lord Frederick miró a Lord Brentwood en busca de ayuda, pero este decidió no involucrarse y dejó que Lord Frederick respondiera él solito a la directa pregunta de Camden. Lady Tremaine siempre ha sido muy amable con mis esfuerzos. Es una gran coleccionista de arte. No era algo que Camden hubiera dicho de su esposa. Pero suponía que, posiblemente, en una sociedad enamorada de los estilos y temas clásicos de Sir Frederick Latten y Laurence Alma-Tadema, bien pudiera ser dueña de una de las mayores colecciones de cuadros impresionistas. Entiendo que aprueba las últimas tendencias en el arte, ¿me equivoco? Sí que las apruebo, señor. Lord Frederick se relajó levemente. Entonces debe venir a verme la próxima vez que esté en Nueva York. Mi colección es muy superior a la de Lady Tremaine, por lo menos en cantidad. El pobre chico no sabía a qué atenerse y se preguntaba si le estaban tomando el pelo, pero decidió responder a la invitación de Camden como si se la hubiera hecho de buena fe.
Será un honor, señor. En aquel momento, Camden vio lo que Gigi debía de haber visto en el muchacho, su bondad, su sinceridad, su buena disposición a pensar lo mejor de todas las personas que conocía, una disposición que nacía menos de la ingenuidad que de una nobleza innata. Lord Frederick vaciló. ¿Va a volver a América pronto o se quedará con nosotros un tiempo? También tenía valor para hacerle aquella pregunta directamente. Supongo que permaneceré en Londres hasta que se resuelva el asunto de mi divorcio. El rubor de Lord Frederick superaba ahora a la paprika húngara, tanto en color como en intensidad. Lord Brentwood sacó el reloj y miró la hora. Dios santo, tendría que haberme reunido con Lady Brentwood en la librería hace 5 minutos. Deben disculparme, caballeros. No hay en el infierno furia peor que la de una mujer a la que se ha hecho esperar. Había que decir en su honor que Lord Frederick no salió corriendo, aunque el deseo de hacerlo estaba claramente escrito en su cara. Camden miró alrededor de la sala. De repente, crujieron los periódicos, se reanudaron las conversaciones, y los cigarros, que habían estado dejando caer cenizas en la alfombra escarlata y azul, encontraron de nuevo su sitio en los labios, bajo los bigotes. Satisfecho de que la curiosidad desenfrenada e indecorosa de la sala hubiera quedado refrenada por el momento, Camden volvió a prestar atención a Lord Frederick. Entiendo que desea casarse con mi esposa. El color desapareció del rostro de Lord Frederick, pero se mantuvo firme. Así es. ¿Por qué? La amo. Camden no tenía más remedio que creerlo. La respuesta de Lord Frederick rebosaba de la clase de claridad que nace de la más profunda convicción. No hizo caso de la punzada de dolor que sintió en el pecho. ¿Y aparte de eso? ¿Cómo dice? El amor es una emoción poco fiable. ¿Qué tiene Lady Tremaine que le hace pensar que no lamentará casarse con ella? Lord Frederick tragó saliva. Es amable, sensata y valiente. Comprende el mundo, pero no deja que la corrompa. Es magnífica. Es como, no encontraba las palabras. ¿Como el sol en el cielo? Ofreció Camden, suspirando en su interior. Sí, exactamente, respondió Lord Frederick. ¿Cómo lo ha adivinado, señor? Porque en un tiempo yo pensaba lo mismo. Y, a veces, lo sigo pensando. Pura casualidad, respondió Camden. Dígame, joven, ¿ha pensado alguna vez que quizá no sea fácil estar casado con una mujer como ella? Lord Frederick pareció perplejo, como un niño al que le permiten comer mucho helado cuando a él solo le dejaban tomar unas pocas cucharadas cada vez. ¿Cómo? Camden hizo un movimiento negativo con la cabeza. ¿Qué podía decir? No haga caso de las divagaciones de un viejo. Le ofreció la mano de nuevo. Le deseo mucha suerte. Gracias, señor. Lord Frederick parecía a la vez aliviado y agradecido. Gracias. Igualmente. Que gane el mejor. La respuesta llegó casi a la punta de la lengua de Camden antes de que se diera cuenta de lo que estaba a punto de decir y se la tragase entera. No podía ser que quisiera decir en serio nada que se acercara a aquello. Ni siquiera podía haberlo pensado. No la necesitaba. No quería que volviera con él. Eran solo los restos del naufragio que quedaban en su mente, arrojados a la playa por un súbito brote de posesividad masculina. Saludó con un gesto a Lord Frederick y a otros hombres, recuperó el sombrero y el bastón, y salió del club para encontrarse con una bella tarde. Todo estaba mal. El cielo debería haber sido amenazador, el viento, frío, la lluvia, violenta. Se habría alegrado de un tiempo así, habría recibido con los brazos abiertos la incomodidad de quedar empapado y el aislamiento de un aguacero helado. En cambio, debía soportar aquel sol implacablemente bello de un día de principios de verano y escuchar el gorjeo de los pájaros y las risas de los niños mientras todos sus argumentos lógicos y cuidadosamente construidos amenazaban con derrumbarse a su alrededor. Gigi se equivocaba. No había sido por Teodora. Nunca había sido por Teodora. Siempre había sido por ella. Gigi le estaba causando problemas a Victoria. Duque de Perrin. Frunció el ceño. ¿Cómo es que lo conoces? Esta no era la reacción que Victoria esperaba de Gigi. Había mencionado al duque solo de manera muy casual mientras trataba de convencer a Gigi de que pasara algún tiempo fuera de Londres. Da la casualidad de que es mi vecino. Nos conocimos durante uno de sus paseos diarios.
Me sorprende que le permitieses que se presentara. Una doncella con blusa blanca, falda negra y un largo delantal de peto se acercó y les llenó los vasos con agua mineral. Victoria lo había arreglado para que se encontraran en un salón de té para señoras. No confiaba en que los sirvientes de Jiji no contasen chismes. Pensaba que, por lo general, te mantenías lejos de canallas y libertinos. «Canallas y libertinos», exclamó Victoria. «¿Qué tiene eso que ver con su excelencia? Es muy respetado, para que lo sepas. Tuvo un accidente de casa, casi mortal, hace unos 15 años. Después de eso se retiró de la sociedad. Y para que lo sepas, hasta entonces había sido un auténtico libertino, un jugador y un réprobo de la cabeza a los pies». Victoria se llevó la servilleta a los labios para disimular que se había quedado boquiabierta. El duque había sido su vecino cuando ella era joven. Y volvía a ser su vecino ahora. Pero tenía que admitir que no tenía ni idea de lo que había hecho durante los más de 20 años que habían pasado. Bueno, no puede ser peor que Carrington, ¿o sí? ¿Carrington? Jiji se la quedó mirando fijamente. ¿Por qué lo comparas con Carrington? ¿Estás pensando en casarte con él? No, desde luego que no. Negó Victoria acaloradamente. Al instante siguiente, deseó no haberlo hecho, porque Jiji la miraba con el ceño fruncido, suspicaz. Entonces, ¿qué haces invitándolo a cenar? Su voz se volvía más estridente a cada palabra. Dime que no estás planeando alguna locura para convertirme en la próxima duquesa de Perrin. Victoria suspiró. No hay ningún mal en ello, ¿verdad? Madre, creo haberte dicho ya que voy a casarme con Lord Frederick Stuart, una vez que me haya divorciado de Tremaine. Jiji habló lentamente, como si se dirigiera a un niño muy lerdo. Pero no podrás divorciarte hasta dentro de un tiempo, señaló Victoria, sensatamente. Tus sentimientos hacia Lord Frederick pueden haber cambiado para entonces. ¿Me estás llamando voluble? No, claro que no. Cielos. ¿Cómo se le explica a una chica que su futuro esposo tiene menos cerebro que un mosquito? Solo digo que, bueno, no creo que Lord Frederick sea el hombre más adecuado para ti. Es bueno, amable y cariñoso, y no tiene absolutamente ningún vicio. Me quiere mucho. ¿Qué otro hombre puede ser mejor para mí? Caramba. Aquella chica la estaba poniendo a prueba. Pero tienes que pensarlo con mucho cuidado. Eres una mujer inteligente. ¿De verdad puedes respetar a un hombre que no posee la misma perspicacia? ¿Por qué no acabas de una vez y dices que es corto de entendederas? Muchacha estúpida. De acuerdo, creo que es corto y que tiene un cerebro más espeso que el pudding Nisselrode. Y no puedo soportar la idea de que te cases con él. No te llega ni a la suela del zapato. Jiji se levantó con calma. Me alegro de haberte visto, madre. Te deseo una estancia agradable en Londres. Lo lamento, pero no podré ir a Devon la semana que viene ni la siguiente ni la de después. Buenos días. Victoria resistió el impulso de ocultar la cara entre las manos, estaba desconcertada. Había tenido mucho cuidado en no mencionar a Camden ni criticar a Jiji por la petición de divorcio. ¿Y ahora tampoco podía afirmar algo obvio relativo a Lord Frederick? Jiji llegó a casa echando humo. ¿Qué le pasaba a su madre? Había pasado un milenio desde que Jiji acabó por aceptar la falta de sentido de un título. Pero la señora Rowland seguía aferrada a la ilusión de que una corona de hojas de apio curaba todos los males. Fue a buscar a Creso. Nada ni nadie la sosegaban como hacía Creso, con su comprensión paciente y su afecto constante. Pero Creso no estaba en su habitación ni en la cocina, donde iba en ocasiones cuando recuperaba el apetito. De repente, sintió un escalofrío de miedo. ¿Dónde está Creso? Le preguntó a Goodman. Está. No, señora. Está bien. Creo que está con Lord Tremaine en el invernadero. Así que Camden había vuelto de donde quiera que hubiera estado la semana anterior. Muy bien. Iré a rescatarlo. El invernadero se extendía casi a todo lo ancho de la casa. Desde el exterior, era un oasis de verdor, incluso en los días más grises del invierno, las parras y las frondas de los helechos tejían una cascada verde al otro lado de las paredes de cristal. Desde el interior, la estructura permitía ver sin impedimento la calle y el parque que había más allá. Camden estaba desparramado,
de forma poco elegante, en un sillón de mimbre al fondo del invernadero, con los brazos extendidos sobre el respaldo del sillón y los pies, descalzos, apoyados en una otomana de mimbre delante de él. Creso estaba tumbado, roncando, junto a él. Camden estaba de perfil a ella, aquel perfil fuerte, perfecto, que antes que tanto le había recordado a la estatua del Apolo de Belvedere. Apartó la mirada de las ventanas abiertas al oír que se acercaba, pero no se levantó. «Milady Tremaine», dijo, con burlona cortesía. Ella no le hizo caso, cogió a Creso, que se debatió y resopló para luego acomodarse en sus brazos y seguir con su siesta, y dio media vuelta para marcharse. «Esta tarde, en el club, me han presentado a Lord Frederick», dijo su esposo. Fue un encuentro edificante. Ella se volvió como un rayo. «Déjame que lo adivine. Encuentras que tiene tanta inteligencia como un huevo duro». Que se atreviera a decir lo contrario. Tenía ganas de darle una bofetada a alguien. A él. No encontré que fuera una persona elocuente ni de mundo. Pero no era esa la intención de mi comentario. ¿Cuál era esa intención, pues? Preguntó ella, desconfiada. ¿Qué sería un esposo excelente para cualquier mujer? Es sincero, firme y leal. Gigi se quedó estupefacta. Gracias. La mirada de Camden volvió al mundo exterior. Una brisa agradable invadió el invernadero, alborotándole el pelo, liso y espeso. Los carruajes que abandonaban el parque se agolpaban ahora calle abajo. El aire resonaba con las llamadas de los cocheros, advirtiendo a sus caballos y a los demás cocheros que tuvieran cuidado con el atasco. Al parecer, la corta conversación había tocado a su fin. Pero el asombroso elogio que Camden había hecho de Freddy había abierto una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Harás lo que es honorable y me liberarás de este matrimonio? Quiero a Freddy y él me quiere a mí. Deja que nos casemos mientras todavía somos jóvenes para forjar una vida juntos. En su perfecta inmovilidad percibió una súbita rigidez. Por favor, dijo Gigi lentamente. Te lo ruego. Devuélveme la libertad. La mirada de Camden siguió fija en la marea cotidiana de faetones y birlochos, la exhibición del orgullo y la vanidad de Inglaterra. No he dicho que sería un buen marido para ti. ¿Y qué sabrás tú de lo que es ser un buen marido para alguien? Lamentó las palabras en cuanto salieron de su boca. Pero no había manera de retirarlas. Absolutamente nada, reconoció él, sin vacilar. Pero por lo menos vi algunos de tus defectos. Te encontraba interesante y atractiva pese a ellos o, quizá, debido a ellos. Lord Frederick adora el suelo que pisas, porque tú tienes la clase de fuerza, resistencia y carácter con la que él solo puede soñar. Cuando te mira, solo ve el halo que ha creado a tu alrededor. ¿Qué hay de malo en ser perfecta a los ojos de mi amado? Sus miradas se encontraron. Lo miro y veo a un hombre que cree que, en esta casa, vamos a ser tan castos como Dios Padre y María. ¿Sabe que lo estás protegiendo de la verdad? ¿Sabe que unas cuantas mentiras enormes al servicio del amor no significan nada para ti? ¿Sabe que tu fuerza puede llegar a la crueldad más despiadada? Gigi habría escupido en el suelo, de no haber sido educada por Victoria Rowland. Te miro y veo a un hombre que sigue anclado en 1883. ¿Ese hombre sabe que ya han pasado 10 años? ¿Sabe que yo he seguido adelante, que es él quien se muestra implacable y cruel ahora? ¿Y de verdad cree que pienso decirle al hombre que amo que voy a ser fecundada por otro, en contra de mis deseos? Alguien se rió a lo lejos, una risita aguda, femenina. Creso gimió y rebulló en sus brazos. Lo estaba aplastando con la rigidez de su abrazo. Soltó un suspiro entrecortado y obligó a sus músculos a relajarse. Él se llevó 2 dedos a la sien derecha. Haces que suene muy feo, querida. ¿No crees que me merezco sacar algo de este matrimonio antes de que saltes a tú, felices para siempre? No lo sé, dijo ella. Y no me importa. Lo único que sé es que Freddy es mi última oportunidad de ser feliz en esta vida. Me casaré con él, aunque tenga que convertirme en Lady Macbeth y destruir a todos los que se crucen en mi camino. Él entrecerró los ojos. Tenían el verde oscuro de un bosque de pesadilla. ¿Preparándote para volver a tus antiguas tretas? ¿Cómo puedo tener escrúpulos cuando tú no dejas de recordarme que no los tengo? Su corazón era un pantano de amargura, hacia él y hacia ella misma.
Empezaremos nuestro único año esta noche. No más tarde. No cuando tú tengas, finalmente, ganas. Esta noche. Y no me importa lo más mínimo que tengas que pasarte el resto de la noche vomitando. Él se limitó a sonreír. Capítulo 12. Enero de 1883. Beckett, el mayordomo de 12 Pillars, era un hombre de poco más de 50 años, alto, delgado y con el pelo empezando a ralear. Camden lo encontraba muy eficiente, pese a su suntuosidad ocasional, presumiblemente a Carrington le gustaba que sus sirvientes fueran obsequiosos. ¿Deseaba verme, Lord Tremaine? Preguntó Beckett. Sin decir nada, Camden le hizo un gesto para que se sentara. Él permaneció de pie. El hombre de más edad se sentó, inquieto, en la silla indicada. Camden se lo quedó mirando, no estaba seguro de por dónde empezar y deseaba intimidarlo. Después de 20 segundos, Beckett no podía sostenerle la mirada. A los 3 minutos, no paraba de removerse en el asiento y secarse disimuladamente la frente y el labio superior. Usted sabe, Beckett, que abusar de la confianza de su patrón es un crimen castigado por la ley, ¿verdad? El mayordomo levantó la cabeza bruscamente. Por un momento, su expresión fue de pánico absoluto. Pero no había llegado a ser el jefe del personal de una casa ducal sin haber aprendido un par de cosas sobre el autocontrol. Al segundo, respondió con voz normal. Por supuesto, milord. Soy más que consciente de ello. La lealtad es mi credo. Pero su mirada empapada de miedo había delatado demasiado. Era culpable. Pero, ¿de qué? Admiro su compostura, Beckett. No debe de ser fácil parecer tranquilo cuando está temblando de miedo. Lo siento, señor, pero no sé de qué me está hablando. Pues yo creo que sí lo sabe. Y creo que está consternado, horrorizado y, espero, avergonzado de que lo hayan descubierto. Si yo estuviera en su lugar, no insistiría en esas protestas de inocencia. Si no quiere admitir sus errores ante mí, en privado, me veré obligado a acudir a su excelencia y sacar a la luz sus mentiras, y él no tendrá más remedio que llamar a los alguaciles. Beckett no iba a ceder fácilmente. Señor, si he hecho algo que le ha disgustado, por favor, dígame qué es. Ahí estaba el problema. Camden no tenía nada en concreto en contra de Beckett, solo el conocimiento de que éste había alterado el procedimiento habitual de la entrega del correo dentro de la casa, y de que le había dado una carta de Teodora que estaba empezando a creer, que Dios lo ayudara, que no era en absoluto de Teodora. Fue hasta la chimenea y fingió examinar el paisaje marino enmarcado que había encima de la repisa. Si existía alguna relación entre Beckett y la carta de Teodora, solo era indirecta. Estaba actuando a instancias de otra persona, era un agente pagado. Camden se volvió y se tiró un farol. Sé por qué hace que le entreguen todo el correo primero a usted. Sabe, Beckett, tengo malas noticias para usted. Para la persona que lo está utilizando usted ya no le es de utilidad y no tiene interés en pagarle el resto de sus honorarios. Así que ha decidido echarlo a los lobos. No. Beckett se levantó de un salto. El bastardo. Su agitada respiración llenó la estancia. Luego, al comprender que se había delatado, se dejó caer en la silla y hundió la cara entre las manos. Perdóneme, milord. Pero no he hecho nada. Nada, lo juro. Me dijeron que vigilara todas las cartas que llegaran para usted desde el extranjero. Se las tenía que llevar a ese hombre. Pero tampoco él se quedó nunca con ninguna. Solo las miraba y me las devolvía. Todas las cartas que llegaran para él desde el extranjero. Camden sintió que algo le estallaba en el pecho como si los pulmones le dejaran de funcionar. ¿Está seguro de que no ha hecho nada más? Beckett se secó la cara con el pañuelo. Hubo una única vez, al principio, cuando el hombre me devolvió las cartas, que estuve seguro de que había una que antes no estaba entre ellas. Una carta. No se necesitaba más. Una única carta. ¿Dónde y cuándo se reúne con ese hombre? Junto a la verja, los martes y los viernes por la tarde. ¿Y si, por alguna razón, no puede reunirse con él en persona? Entonces, tengo que envolver las cartas con cuidado y dejar el paquete debajo de una piedra junto al grosellero que hay a la izquierda de la verja. Él viene a las 3. Era viernes y eran las 3 menos 25. Mala suerte, dijo Camden.
Supongo que ya no volverá. De lo contrario, yo podría hacer que lo metieran en la cárcel también a él. Beckett se puso pálido. Pero, milord, ¿usted ha dicho? Sé lo que he dicho. Espero que presente su dimisión a su excelencia mañana después de la cena. Sí, señor. Gracias, señor. A punto estuvo de besarle los pies a Camden. Váyase. Mientras Beckett se dirigía, tambaleándose, hacia la puerta, Camden recordó una última cosa. ¿Cuánto le pagaron de entrada? Beckett vaciló. 2000 libras. Tengo un hijo natural, milord. Tiene problemas. Utilicé el dinero para pagar sus deudas. Se lo restituiré en cuanto pueda. Camden se apretó las sienes con los dedos. No lo quiero. Y no deseo volver a verlo. Márchese. 2000 al principio y 2000 más tarde. ¿Quién tenía tanto dinero para gastar? ¿Y por qué querría hacerlo? Todos los indicios señalaban una única dirección. Pero no podía soportar reconocerlo. Tal vez, rezaba, tal vez se equivocaba. Tal vez, el miedo que le retorcía las entrañas no era la señal de algo inevitable, sino solo el resultado de su febril imaginación. Tal vez todavía había esperanzas. 2 horas más tarde, ya no era posible negarlo. Camden envolvió las 2 cartas de sus amigos, las escondió tal como Beckett hacía y esperó. Vino un hombre, de unos 60 años y aspecto rufianesco, en un carro de 2 ruedas tirado por un viejísimo jamelgo. Miró alrededor atentamente y luego se dirigió al grosellero. Como Beckett había dicho, echó una ojeada rápida a las cartas y luego las volvió a dejar donde las había encontrado. Dio media vuelta al carro y se fue por donde había venido. Camden lo siguió a distancia, a pie, con el dolor del pecho haciéndose más agudo a cada kilómetro que pasaba, todo el camino hasta el amargo final, cuando el hombre y su carro desaparecieron por la verja de Briarmeadow, y las chimeneas de la casa de su prometida fueron apenas visibles en la luz del crepúsculo, por encima de los álamos desnudos. Algo se marchitó y murió en su interior. Empezó a caminar y luego echó a correr, alejándose de Briarmeadow, alejándose de ella. Jiji, la encantadora, la traidora Jiji. Había sido solo esa misma mañana cuando recorrió este camino, tan ansioso por complacerla e impresionarla como cualquier cachorro estúpido que haya vivido nunca. No sabía la distancia ni el tiempo que estuvo corriendo ni en qué punto se desmoronó en el suelo, con los ojos secos y la mente embotada, excepto por un dolor de cabeza espantoso, como si los martillos de Lucifer lo golpearan para arrancarle hasta la última pizca de ilusión. Lo había hecho ella. Por alguna razón, había decidido que él debía ser suyo, así que hizo que falsificaran la carta. Estaba claro que era con mucho la persona más artera que había conocido nunca. Y él, como un imbécil calenturiento, le había seguido el juego encantado. Qué inconmensurable debió de ser su satisfacción al verlo esta mañana, sabiendo que su victoria era completa y que él se derretiría entre sus manos como si fuera un trozo de sebo. La ira, ardiente, helada, oscura como los abismos del infierno, crecía lentamente en su interior, hasta que poco a poco invadió todas las células de su cuerpo. Se aferró a esa ira, que disipaba el dolor y lo mantenía a raya. Venganza. Se vengaría. Estaba dispuesta a aflojar 4000 libras por él, ¿no? Pues bien, la señora no iba a quedar decepcionada. Sabría que él era su igual en doblez y crueldad. Se obligó a levantarse del suelo y siguió corriendo, sin detenerle, hasta tener 12 Pillars a la vista. Una idea aislada luchaba por librarse de su estrecho control mientras se dirigía hacia la casa. Se lamentaba de lo cerca que había estado del paraíso, de lo alegre y despreocupado que se sentía solo unas horas antes. Quería que el tiempo retrocediera y que la tía Plony no hubiera venido nunca. Quería golpear contra las paredes y gemir, jiji, mujer estúpida, más que estúpida. ¿Por qué no podías esperar? Teodora se ha casado hoy. Hoy. ¿Habría sido? Calla. Cállate. Te mataré con mis propias manos, si vuelves a gemir por esa mujer. Venganza, recuerda, solo venganza. Capítulo 13. 22 de mayo de 1893. Langford estaba inquieto. Durante los últimos 15 años, sus noches consistían en la cena, un cigarro y el ejemplar del día del Times, y una última hora de lecturas académicas.
Y durante unos 13 de esos 15 años, 2 veces a la semana, su amante de turno llegaba de Londres, justo cuando él dejaba de lado el banquete de Platón o el Mirmidones de Esquilo. El primer año después de su vuelta a Devonshire había intentado, sin demasiado éxito, conseguir un arreglo más local. Durante los últimos 12 meses, más o menos, había sido célibe. Nunca había defendido el celibato, ni tampoco lo defendía ahora. Tal vez, lo que ocurría es que se había convertido en un paleto de pueblo y ya no podía hacer la ronda del mercado de carne londinense. O tal vez, ya no tenía necesidad de la vieja calistenia carnal, al haberse vuelto prematuramente asexual por medio de una combinación de soledad y empeño académico. Y no lo había echado demasiado de menos, hasta esta noche. No le importaría saber que, en aquel momento, una mujer estaba bajando del tren de las 9:23 en Totnes, y estaba a punto de que la trasladaran 6 kilómetros al sudeste hasta Ludlow Court. La tranquilidad de su biblioteca se había vuelto somnolencia y tedio. Su costumbre diaria, con su cuidadosa variedad de cigarros, el punch y una novela de vez en cuando, era tan insípida como los capones que su cocinera le servía los jueves. Incluso haber tomado el postre en primer lugar, esta noche, no había servido para aliviar la opresiva uniformidad, sino que había conseguido que se sintiera sumamente ridículo. El problema no era el letargo que lo afligía de vez en cuando. Al contrario, sufría de un exceso de energía. Iba y venía como un soldadito de cuerda, un juguete de Navidad, bajo el mando de un general de 3 años. Llamaron a la puerta. Entró Reeves, su mayordomo, con el correo de la tarde. Langford echó una ojeada a los 3 sobres. 2 eran correspondencia de otros académicos, uno alemán y otro griego. El tercero era de su prima Caroline, también conocida como Lady Avery, una mujer con una pasión religiosa por los pecados de los demás y un deleite de filántropo por compartir sus conocimientos enciclopédicos de las últimas tormentas sociales que se habían desarrollado en un vaso de agua. Despidió a Reeves y abrió la carta de Caro, contento de contar con un poco de distracción frívola. Caro y su hermana Grace, Lady Somersby, solían ir a visitarlo a primerísima hora de la mañana para averiguar, a través de los sirvientes, el domicilio de la señora que él había visitado la noche antes, o si se había traído alguna prostituta, número exacto, por favor, a su propia casa. Una mañana él había supervisado, personalmente, el lanzamiento, accidental, de cubos de agua fría, mientras ellas llamaban al timbre de la puerta. Pero la aterradora entrega de sus primas a su tarea era tal que volvieron al día siguiente, con paraguas. Tal vez como tributo a todos los chismes, deliciosos y escandalosos, que él les había proporcionado y que las habían elevado a la rima de la pirámide de los cotilleos, Caro le escribía cada mes con los últimos ondits. Al principio de su autoimpuesto exilio, tiraba las cartas al fuego sin abrir, pero, conforme pasaban los años, la persistencia de su prima, precisa como un reloj, había acabado con su resistencia. Le avergonzaba reconocerlo, pero se había vuelto adicto a su dosis mensual de adulterios, vanidades y demencia. La entrega de este mes incluía la noticia de que Lady Southwell había dado a luz a otro niño que no se parecía en nada a Lord Southwell, pero que era clavado al honorable señor Rumford, que Sir Roland George había instalado a 2 de sus queridas en la misma casa, y que se decía que habían atrapado a Lord Whitney WYLD en un armario con la prometida de su hermano. Pero Caro se guardaba lo mejor para el final, un divorcio como Dios manda, que involucraba no a cualquiera, sino a una de las herederas más ricas del país y al heredero de un duque, que, según decía, también tenía toda una fortuna. Caro escribía, atolondrada y detalladamente, sobre cómo la marquesa estaba decidida a casarse con su joven admirador, sobre las crípticas intenciones del marqués y las erráticas conjeturas que circulaban por la ciudad respecto a las consecuencias del caso. Ante los demás, presentaban una fachada amigable, pero, ¿qué estaba pasando detrás de las puertas cerradas? ¿Se estaban envenenando mutuamente el café? ¿Difundían rumores falsos el uno sobre el otro? O, lo que era improbable, se estaban riendo juntos, a expensas de aquel tonto de Lord Frederick Stuart. La heredera del ferrocarril, así llamaba Caro a la marquesa de Tremaine. La heredera del ferrocarril que estuvo a punto de casarse con un duque y luego consiguió casarse con el primo de su prometido muerto, al cabo de un tiempo indecentemente corto, pero que nunca llegó a llevar la corona con las hojas de apio. Frunció el ceño y recordó, de repente, donde había visto a la señora Rowland antes. Aquí mismo, en el mismo camino rural, delante del mismo cottage. Debía de hacer sus buenos 30 años. Había venido a casa, desde Ton, de vacaciones y estaba muerto de aburrimiento, ardiendo por hacer algo alocado y estúpido,
pero sin querer que la noticia llegara a oídos de sus padres. Su padre estaba confinado en cama desde hacía varios años y moriría al cabo de pocas semanas. Pero eso Langford no lo sabía en aquellos momentos. Le irritaba la enfermedad de su padre, interminable y, al parecer, sin sentido. En la escuela podía burlarse del paño mortuorio que colgaba permanentemente sobre Ludlow Court haciendo chistes salvajes relacionados con la producción corporal del inútil de su padre y la enfermera de mediana edad y cara redonda que se ocupaba de los efluvios, con lo que él consideraba un buen ánimo indecente. En casa no tenía ese recurso. Solo podía tratar de alejarse de allí tantas veces y con tanta frecuencia como fuera posible. Así que, todos los días, daba largos paseos. Y fue en uno de esos paseos cuando la vio, saliendo del cottage y dirigiéndose al birlocho que había en el camino. Era guapa como para quedarse con la boca abierta. Después de haber perdido la virginidad unos meses antes, él se consideraba un hombre de mundo. Pero se quedó mirándola embobado. No solo el rostro era encantador, su figura era divina. Se movía con la gracia de una ninfa y la ligereza de una nereida. Un hombre que parecía su padre subió al carruaje abierto detrás de ella. Pero luego otro hombre, canoso y encorvado, se acercó al coche. Ella se inclinó hacia él y lo besó en la mejilla. Adiós, padre. No se la pudo quitar de la cabeza durante los días siguientes. Averiguó que estaba casada con alguien que le doblaba la edad, un hombre que fabricaba vías y maquinaria industrial. Pensó que era una lástima, aunque nunca llegó a analizar por qué. Ciertamente, nunca hubiera tenido intención de casarse con ella, aunque le habría encantado seducirla. Luego murió su padre y la culpa lo consumió. Ella se borró de su memoria. Se embarcó en una vida de desorden hasta que volvió a Devon. ¿Cuánto tiempo hacía que ella había vuelto? Llevaban años viviendo como vecinos, sin haber tenido ni la más mínima relación vecinal. Hasta ahora. Hasta que ella había irrumpido en su camino con la misma sutileza que una avalancha. Se preguntaba cómo se había dejado atrapar por sus tretas con tan poca resistencia. Tal vez una parte de él la había reconocido antes de que lo hiciera su mente consciente. Tal vez los hados volvían a sus viejos trucos. Tal vez era simplemente un hombre privado de contactos femeninos y ella seguía siendo la mujer más guapa que él había visto nunca. Victoria estaba averiguando mucho más de lo que quería sobre el duque de Perrin. Había tenido una cena cordial pero decepcionante con Camden en su hotel de Londres. El joven era más escurridizo que una anguila y le daba elegantes respuestas que, cuando más tarde pensaba en ellas, no contenían absolutamente nada de sustancia. Cuando Camden la dejó, se marchó al teatro, donde fue abordada con un enorme entusiasmo por Lady Avery y su hermana, Lady Somersby, dos mujeres con las que tenía solo una relación superficial. Por supuesto, iban a la casa de noticias de Gigi. Victoria las complació. Les dijo que Gigi estaba teniendo dudas. ¿Quién no las tendría? Solo había que mirar a Lord Tremaine. Lady Avery y Lady Somersby coincidieron con ella, la segunda agitando enérgicamente el pañuelo. Lord Tremaine era divino, simplemente divino. También les dijo que Camden estaba actuando hábilmente para reconquistar a Gigi. No, no es que le hubiera confesado algo así, pero sí que habían cenado juntos esa misma noche, muy amable por su parte, y no había visto que tuviera ninguna prisa por acelerar el divorcio. De hecho, los dos, Gigi y él, irían pronto a visitarla a su casa en el campo. Bueno, no estaba obligada a decirles la verdad, ¿o sí? Tan encantadas estaban Lady Avery y Lady Somersby con la información, que ella les proporcionaba que la invitaron a acompañarlas a su palco. Todavía molesta con Gigi, Victoria aceptó. La vemos tampoco en la ciudad, se lamentó Lady Somersby hacia la mitad del segundo acto de Rigoletto. Supongo que es porque Devon es infinitamente más bello. Nuestro primo vive en Devon, exclamó Lady Avery. Es verdad, afirmó Lady Somersby. ¿Dónde vive exactamente? Entre Totnes y un pueblecito llamado Stoke Gabriel, informó Lady Avery. Debe de haber oído hablar de él, señora Rowland. Nuestro primo es el duque de Perrin. Por primera vez, Victoria se quedó sin saber qué decir. Ah, sí, me parece que he oído hablar de él. ¿Cómo no? Dijo Lady Somersby, con una risita. Válgame Dios, cuánto echo de menos a ese querido muchacho. En su época nos tenía bien ocupadas, ¿eh?
¿Te acuerdas de cuando ganó 10.000 libras en una noche y perdió 12.000 a la siguiente y luego ganó otras 9.000 la tercera noche? Ah, sí. Al final acabó ganando 7.000. Así que se compró un nuevo tiro de bayos iguales y contrató a todas las chicas de Madame Mignonne durante una semana. ¿Y aquella pelea que hubo por su causa entre aquella americana y Lady Harriet Blakely? Se pegaron como dos verduleras. Y luego las dos se enteraron de que también tenía una aventura Lady Fancott. Seguramente, farfulló Victoria, seguramente esos rumores son muy exagerados. Lady Somersby y Lady Avery intercambiaron una mirada como Victoria acabara de sugerir que el príncipe de Gales era virgen y puro. Mi querida señora Rowland, dijo Lady Somersby, alargando la última, alargando cada sílaba para darle más énfasis. No se trata de rumores. 1000 cosas sucedieron tal como las hemos contado y son tan verdaderas como las escrituras. Si quisiéramos esparcir rumores, le habríamos hablado sobre lo que hemos oído relativo a su aventura con Lady Fancott. Lady Avery asintió regocijada. Cuerdas, látigos, cadenas y cosas cuya descripción se nos escapa, excepto que son de fabricación extranjera y de naturaleza perversa. Victoria se sentía un poco mareada. Por supuesto, Gigino era una tímida florecilla. Pero cuerdas, látigos, cadenas y esas, otras cosas. Luego recordó horrorizada que todavía le debía al duque de Perrin una noche de juego, solos los dos, sentados a una mesa de cartas. ¿Podía tener él algún otro motivo, aparte de un fuerte deseo de entregarse a la dudosa excitación del juego? ¿Podía tener la intención de atarla con la cinta de sus propias cortinas y qué? Soltó un gemido. Exactamente, dijo Lady Avery, con no poca satisfacción. Y no mencionaremos siquiera la vez que prendió fuego a la cama de Lady Wimpey. Capítulo 14. Enero de 1883. Gigi se despertó de golpe de madrugada, jadeando y cubierta con un sudor frío. En su sueño estaba corriendo, vestida con un camisón, persiguiendo a alguien en la oscuridad y gritando, «Vuelve. Vuelve conmigo». ¿Era un mal augurio ese sueño? ¿O era su conciencia que se había estado pudriendo en las mazmorras de las 3 últimas semanas y, finalmente, había logrado liberarse de su cautividad y, enloquecida, venía a ajustar cuentas con ella? Tocó el anillo de compromiso que Camden le había regalado. Se le ajustaba muy bien al dedo, el aro de oro tan cálido como su propia piel, las facetas del zafiro frías como la seda. A los pies de la cama, Creso roncaba en su cesta de mimbre acolchada. Se acercó hasta tener la cabeza al mismo nivel que la de él. Olía a limpio y era cálido. Le cogió una de las patas y sintió que parte de su miedo desaparecía. Se permitió volver a respirar. Todo iba bien. ¿Y quién necesitaba una conciencia cuando tenía felicidad a montones? ¿De acuerdo? Decir que era un infierno ni siquiera se acercaba a describirlo. Camden estaba en el centro de un torbellino de alegría y buena voluntad, ahogándose. La ceremonia. Las innumerables felicitaciones. El almuerzo de bodas. Los flashes y disparos de fotógrafo que plasmaba la ocasión para la posteridad. Tantas risas, tanta animación, tanto auténtico placer por todas partes. Sentía que era un absoluto fraude, un fraude mayor que ella, si eso era posible. Varias veces, su voluntad estuvo a punto de abandonarle. Todos se sentían felices por él. Por ellos. La señora Rowland tenía los ojos llenos de lágrimas. Igual que Claudia. Rodeadas de un mar de tul y organza, con briarmeado lleno a rebosar de narcisos y tulipanes, tan fragante como el primer día de primavera, pensaban que era un cuento de hadas, el único matrimonio de conveniencia entre miles que sería tan afortunado como para convertirse en una unión de gran felicidad y entrega. El peso de su engaño le impedía respirar. Fue ella, finalmente, quien rescató sus perversas intenciones, ella tan radiante que sufría un golpe físico cada vez que la miraba. Cada sonrisa exuberante, tan segura de sí misma, era como una pequeña muerte para él, cada risa alborozada, una puñalada en el corazón. Incluso así, a punto estuvo de no conseguirlo. Después de la recepción, recorrieron casi 25 kilómetros hasta otra casa de los Rowland, más cerca de Bedford, para pasar la noche de bodas. Los dos solos, si no contaban a Creso, en los opresivos límites del birlocho. Alborotada y locuaz debido al champán, su nueva esposa planeaba la estrategia de la fiesta sorpresa que darían para sus amigos.
El piso que su agente había encontrado para ellos en el barrio latino, con vista sobre la Rue Mouffetard, tenía 10 habitaciones. ¿Cuántas personas creía él que cabrían en un piso así? ¿Sería el francés que le había enseñado su institutriz suficiente para mantener una conversación en la fiesta? ¿Creía él que si servían foie gras y caviar tal vez sus amigos no se dieran cuenta de que apenas tenían muebles? Su entusiasmo infantil por la vida que nunca compartirían lo hería con una rabia que no quería comprender. Una luz incandescente le iluminaba los ojos, una luz de esperanza y fervor. La hacía embriagadora, seductora, bella, pese a todo lo que él sabía, pese a la desvergüenza y el egoísmo que eran la trama y la urdimbre de su feminidad corrupta. Deseó violarla entonces, afirmar su poder sobre ella de la manera más cruda y repugnante, aplastarla y apagar aquella luz seductora. Habría sido malvado, pero honrado, hasta cierto punto. Se contuvo debido a su propia y recíproca corrupción. Habría sido demasiado fácil para ella. Demoledor, pero demoledor de una sola vez. No era eso lo que él quería. No quería que reconociera la bestia que había en él. Quería que sintiera pánico y desesperación, pero que siguiera deseándolo, que siguiera pensando que él era el hombre más perfecto de todos los tiempos. Así continuaría atormentándola, después de apartarse físicamente de su vida. Un plan barroco, incluso bizantino, un plan que lo complacía y lo avergonzaba a la vez. Esperaba solo a que llegara la noche, esa única noche grotesca y terrible. Camden estaba bebiendo coñac directamente de la licorera cuando la puerta que comunicaba las dos habitaciones se abrió. Se volvió y tomó otro trago, sintiendo apenas el fuego que le bajaba por la garganta. Estaba envuelta en una llamarada de blanco virginal. Pero su pelo, una gran masa reluciente, caía libre, desbordante como una cascada de la laguna Estigia. Las puntas de los dedos de los pies, redondas y bonitas, asomaban por debajo del borde del salto de cama blanco. De repente, se sintió ebrio. «No has venido», dijo ella, en voz baja y lastimera. Miró el reloj de la chimenea. Solo hacía unos minutos que su doncella la había dejado. «Aposté conmigo mismo a que tú vendrías primero». «Has hecho que me pusiera nerviosa», dijo ella, retorciendo un extremo de la cinta de seda que le sujetaba el salto de cama. Pensaba, su voz se apagó. «¿Qué pensabas?» «Tenía miedo de que tuvieras dudas». Un rayo de esperanza lo atravesó. Si ella confesaba ahora, si se ahogaba en remordimientos, si estaba justificadamente asustada, pero era lo bastante valiente para reconocer lo que había hecho y asumir su responsabilidad, la perdonaría. No de inmediato, pero la perdonaría. Y a cambio, le revelaría su propio y diabólico plan. «¿Por qué pensabas eso?», preguntó. «Haz lo correcto, jiji. Haz lo correcto». Ella vaciló. Por un instante fugaz, pareció luchar consigo misma y estar asustada. Pero al siguiente, había recuperado el control, una joven Cleopatra atenta solo a su propio provecho. Su mirada lo recorrió de arriba a abajo, lentamente. «Son los nervios de la noche de bodas, supongo». Nada más. En lugar de ser sincera, había vuelto a caer en el viejo tópico, artimañas femeninas. Lo creía tan estúpido como para sucumbir a su deslumbramiento erótico y no darse cuenta de que exhibía orejas de asno. La ira, desbordante y salvaje, explotó en su interior. Echó a un lado la botella. En un instante, había salvado la distancia que los separaba. Iba a colgar aquel trasero mentiroso e intrigante por fuera de la ventana hasta que ella chillara, suplicara y le dijera, sollozando, la verdad. Jiji se abrió el salto de cama y lo dejó caer al suelo. Debajo llevaba un camisón tan transparente como un vaso de agua, una capa ligera y vaporosa que no ocultaba nada. Se paró y la miró, su cuerpo reaccionó al instante. Era el sueño de un pornógrafo, pechos altos y firmes, pezones rosados que apuntaban a los ojos de un hombre, piernas larguísimas, caderas pensadas para que un hombre las cogiera con fuerza mientras se metía por completo dentro de ella. Zorra, se dijo en una docena de lenguas. Capullo. Esto iba dedicado a él. La suerte estaba echada, la elección tomada. El camino real quedaría desierto y sin pisar. Se había embarcado en el camino al purgatorio. El fuego ardía en la chimenea, pero el invierno inglés entraba sigilosamente, húmedo e insidioso, por las paredes y los suelos. Salvó la distancia entre los dos. «Ven a la cama», dijo, cogiéndola por la muñeca.
Debes de tener frío. Bajo la yema de su dedo índice, el pulso de Gigi se aceleró enloquecido, su mente era fría y calculadora, pero su sangre era ardiente. Lo siguió obediente y dejó que la ayudara a subir a la cama y meterse debajo del cobertor. Se quedó sentada apoyada en un montón de almohadas, con el cobertor cubriéndola solo un poco por encima del abdomen. Su mirada fue hasta él y luego huyó a un rincón de la habitación. Los dedos aferraron la ropa de la cama. ¿De qué tenía miedo ahora? Ni el propio Salomón habría percibido el objetivo final de Camden, tan eclipsado como estaba por el infierno de deseo que amenazaba con reducir a ceniza su control. Lo comprendió con tanta suavidad como el impacto de un obús. Estaba asustada porque era virgen y esta iba a ser su primera vez con un hombre. Estuvo a punto de soltar una carcajada. ¡Qué normal! ¡Qué encantador! ¡Qué mierda de encanto! Que Dios lo ayudara. Se desvistió lentamente, despojándose del honor y la rectitud junto con su chaleco y su camisa. Su curiosidad debió de prevalecer sobre su poco característica timidez porque lo miraba como si fuera el mismo milagro por el cual había pasado toda una vida de rodillas, rezando devotamente. «No me mires así», quería gritar él. «Tengo tan pocos principios, soy tan mentiroso y tengo el corazón tan negro como tú. O más todavía. Dios, no me mires así». Pero ella siguió haciéndolo, con los ojos brillando con una confianza y devoción que no se habían visto desde los tiempos de los caballeros andantes. Se subió a la cama, traicioneramente blanda por el lado apartado de ella, que seguía sentada, erguida, con un muro de almohadas detrás de la espalda, y se tapó los pantalones con el cobertor. Por una vez, deseó haber recorrido todo el camino de San Petersburgo a Berlín y a París de orgía en orgía. Su cuerpo ardía con el fuego del infierno, pero su mente era un vacío abismal. ¿Cómo se hacía el amor, exactamente, a una mujer a la que despreciabas con una intensidad mayor que todo el amor del mundo reunido? Ella carraspeó. ¿Necesitarás esto? ¿Necesitarás una camisa de noche? Se rió a su pesar y encontró la respuesta. La única manera era hacerle el amor como si las últimas 30 horas no hubieran sucedido, como si su corazón todavía desbordara de optimismo y ternura. Le cogió un mechón de pelo y lo trenzó entre los dedos. Era frío como el agua de un pozo. Lo levantó y se lo llevó a los labios, inhalando su suave limpieza, su fragancia de hoja joven. «No, gracias», respondió. «No creo que necesite una camisa de dormir esta noche». Ella volvió a carraspear, más suavemente. «Bien, entonces, ¿qué? ¿Decimos nuestras oraciones y nos vamos a dormir?» Se echó a reír. Le daba miedo lo fácil que resultaba volver a las primeras horas del día antes, cuando le divertía y le encantaba todo lo que ella decía. La atrajo hacia él, la besó y saboreó la persistente astringencia de los polvos dentífricos, aromatizados con aceite de abedul. Toda su boca era cálida ansiedad. El pelo le caía en cascada por encima de su brazo y su pecho, estremeciéndolo con sus caricias ligeras como plumas. Y su perfume. Lo volvía loco la endiablada frescura de su piel, tan sana como la leche recién ordeñada que todavía humea ligeramente. Nunca la tendría otra vez. Nunca. Comprenderlo fue como un latigazo. Lo injusto que era. Tenía ganas de romper en pedazos la cama, las ventanas, la chimenea. Deseaba sacudirla hasta que su dura cabeza vibrara. ¿Qué me has hecho? ¿Qué nos has hecho? Pero lo que hizo fue ir más lento, ser más gentil, más tierno. Besó cada pulgada de su cara y desnudó y rindió culto a cada ondulación de su cuerpo. La textura satinada de sus pezones era lo más dulce que había probado jamás, sus gemidos de placer, la música más melodiosa que nunca hizo vibrar el aire de esta tierra. ¿Y cómo respondía a él? Era el sueño erótico de cualquier adolescente hecho realidad, ferviente, dispuesta, casi temblando de deseo. Sus manos, ávidas y avariciosas, lo recorrían, abrazándolo con sus caricias nada castas. Su boca seguía a las manos, mordisqueando, lamiendo, amando cada recoveco de su cuerpo. Cuando finalmente entró en ella, lo marcó con su deseo abrasador. Su invasión le hizo daño. Él se disculpó, incoherente, sin comprender apenas su hipocresía, le dolía causarle un daño físico pero, sin embargo, ardía en deseos salvajes de quebrantar su espíritu. Deslizarse por completo en su interior, penetrar entre aquellas paredes sedosas y fuertes, oyendo sus exclamaciones, gemidos y pequeños suspiros de «sí» y «más», abrazándole los oídos,
era perder un trocito de su mente cada vez. Le susurraba palabras de amor al oído, palabras reverentes y escandalosas, y absorbía sus gemidos de excitación sexual. La acariciaba donde la llenaba, se deleitaba con su suavidad de mantequilla fundida y adoraba el frenesí al que le empujaba. Ojalá que el dolor de su corazón no se multiplicara con cada empujón, cada caricia, cada palabra cariñosa. Pero el placer crecía y le recorría todo el cuerpo, pese a su desolación. Su opulenta voluptuosidad lo poseía. Lo conquistaba y lo vencía. Cuando ella lo rodeó por completo con sus largas piernas, perdió la última pizca de control que le quedaba. Las sensaciones lo golpeaban, más agudas, salvajes y fuertemente deliciosas que cualquiera que hubiera conocido o imaginado. Se entregó, se rindió, solo vagamente consciente de sus jadeos e imprecaciones, del poderoso movimiento de su cuerpo mientras se incrustaba en ella, se vaciaba en ella. «Oh, Dios», jiji, murmuró. Jiji. Ya estaba, lo había hecho. El acto más despreciable de su vida. Ahora ella se dormiría, dejándolo con la mirada clavada en el techo el resto de la noche. Se levantaría antes de que amaneciera, daría a los sirvientes el día libre y se ocuparía de ella como era necesario, en la fría luz de la mañana. Pero ella no se durmió. Se aferró a él, inundando de besos su hombro y su brazo, riendo, y dijo: «Hazlo otra vez». Y él se puso duro como una roca de nuevo, así de fácil. Al volverse hacia ella, con un deseo lleno de estupor, con unas ansias que lo corroían desde dentro, vio la enormidad de su error. No se había embarcado en el camino del purgatorio. Había llamado a las puertas del infierno. Capítulo 15. 22 de mayo de 1893. Jiji preparó el diafragma con un ungüento francés. Había obtenido las dos cosas al día siguiente del regreso de su esposo, en la tienda de un boticario muy discreto, cerca de Piccadilly Circus. El ungüento prometía reducir enormemente la de la eyaculación masculina y el diafragma bloquearía lo que no se pudiera debilitar. Con el diafragma en su sitio, se puso el camisón azul que había sacado del fondo del arcón. «Tres especial», le dijo la parisina que se lo vendió, y le guiñó un ojo. Era especial porque la mayoría de los camisones no tenían un escote que formaba una especie de silla bajo los pechos, empujándolos hacia arriba y desnudándolos para deleite del hombre. La seda olía a los saquitos de lavanda seca que habían puesto dentro del envoltorio. Lo había comprado siglos atrás, antes de renunciar a Camden. Ya no recordaba por qué no se había deshecho de él. El camisón, ay, no la hacía sentir seductora, sino tristemente ridícula. Pero tenía que hacer algún esfuerzo, tenía que hacer algo. Se puso un salto de cama y salió del vestidor, rezando para que cualquier acopio de valor que lograra hacer fuera suficiente para ayudarla a sobrellevar la humillación de la noche. Creso estaba allí, dormido en su cesta, junto a la cama. Se inclinó y le acarició la cabeza, pasándole los dedos por el suave pelaje. La puerta que comunicaba su habitación con la de Camden se abrió y Camden entró. Salvo por los zapatos, iba completamente vestido, como si acabara de llegar de pasar la noche en la ciudad. El corazón le dio un salto en el pecho. Supuso que era porque lo veía tan hermoso como un ángel vengador. Porque había sido su primer amor. Y, añadió su voz cínica, porque no podía tenerlo para ella. Se enderezó lentamente, ajustándose el cinturón del salto de cama al hacerlo. «Milord Tremaine, ¿qué te trae a mi guarida de vicios?» «He cenado con tu madre». Dejó un libro en su tocador. «Me ha dado este libro para ti». Ella apenas miró el libro. «Seguramente eso puede esperar hasta mañana». Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, recordándole la manera en que solía sonreírle en aquellos días antediluvianos. Ella le gastaba bromas por sonreír demasiado, por no tener los labios delgados y el semblante glacial, pese a todo su aristocrático linaje. «Supongo que puede esperar», dijo, «pero como de todos modos me dirigía aquí». Dadas todas sus protestas de aversión y antipatía, ella apenas podía creerse lo que oía. «Pensaba que no soportabas acostarte conmigo. Me pregunté quién era yo para ser un obstáculo en tu futura y esplendorosa felicidad». Debería sentirse aliviada. Debería estar dando saltos y volteretas de alegría, ella, que lo había estado empujando desde el primer día. Sin embargo, de repente, la asaltó una mezcla de pesar y pánico. No podía aceptarlo. No podía soportar que él la tocara esa noche.
Tuvo que esforzarse por no retroceder y poner una distancia mayor entre los dos. Me sorprende que no te hayan salido forúnculos solo de pensarlo. Tengo un cubo para vomitar preparado en mi habitación, replicó él. Me disculparás si me voy corriendo después. Bien, ¿vamos a ello? Demasiado tarde recordó su camisón 3 especial. No quería que él lo viera. El interruptor de la luz está justo detrás de ti. Él negó con la cabeza. No quiero tropezar con Creso sin querer. O tener que buscar la puerta a tientas cuando salga, miró la hora, 3 minutos. 3 minutos. ¿A esto habían llegado? Sin que nadie los invitara, volvieron los recuerdos de su noche de bodas. Él había alimentado el fuego de su deseo con una paciencia tan exquisita, unas caricias tan delicadamente armónicas que ella temblaba literalmente por lo mucho que lo necesitaba. De repente, él estaba ante ella, separado solo por un suspiro de aire. Su mano fue hacia el cinturón del salto de cama. No. Lo agarró por la muñeca. No hay necesidad. Su mirada la hacía sentir tan deseable como una cerda en el granero. No es nada personal. Ver los pechos y las nalgas adelanta las cosas. Déjame que vaya al vestidor un minuto y luego... Él tiró del cinturón. Se soltó y la parte de delante del salto de cama se abrió, dejando al descubierto el imprudente camisón. Si fuera la mujer de infinito descaro que él creía que era, sacaría pecho y lo miraría directamente a los ojos. Pero en lo único que ella podía pensar era en las frías noches de la primavera en París, durante los meses en que se había echado repetidamente a sus brazos, vestida con prendas igualmente lascivas de satén y encaje. ¿Qué fue lo que dijo la última vez que la echó de su guardilla, tirándole el abrigo a la cara? Pareces una puta barata. Sin embargo, ella había vuelto, solo para ver cómo dejaba entrar a una mujer lo bastante bella como para avergonzar a las estrellas. Se había quedado en el rellano de la escalera de debajo de su puerta, aturdida, como si él le hubiera cogido la cabeza y la hubiese golpeado contra una pared. Lentamente, casi amablemente, le cerró el salto de cama. Pero sus ojos no eran amables. ¿De verdad esperabas que cambiara de opinión? Ella se encogió de hombros, recuperando un poco de su rebeldía. No. Pero haría cualquier cosa por casarme con Freddie. Bruscamente, él alargó los brazos y la levantó en el aire. Ella soltó una exclamación, pero él ya la había vuelto a dejar en el suelo, con la espalda contra un poste de la cama. Se inclinó sobre ella, cada pulgada de su cuerpo apretada contra el de ella. Con una oleada de calor, como riachuelos de mineral fundido, se dio cuenta de que estaba completamente duro contra ella. Él bajó la cabeza hacia ella, como si la inhalara. A ella el corazón le latía dolorosamente. Cuando su aliento le acarició el pabellón de la oreja, estuvo a punto de dar un salto. Pero él dijo: «Pobre Lord Frederick. ¿Qué ha hecho para merecerte?» Notó que se desabrochaba los pantalones. Sin tocarle la piel ni una sola vez, separó el salto de cama por debajo del cinturón y le levantó el borde del camisón. Y eso hizo que, cuando su erección entró en contacto con su vientre desnudo, todo se desencadenara. Él estaba ardiendo. Ella cerró los ojos y volvió la cabeza a un lado. Pero no pudo bloquear las sensaciones que él provocaba. Entró en ella con una facilidad que la avergonzó, con empujones largos y lentos que la hicieron aferrarse al salto de cama, y el dolor de su corazón se hacía más hondo con cada llamarada de placer. La ligera interrupción de su respiración, la súbita presión de sus manos en las caderas y la brusca inmovilidad de la parte inferior de su cuerpo señalaron su orgasmo. Se retiró. 15 segundos más tarde ya se estaba alejando de ella. Abrió los ojos y lo vio inclinarse sobre la forma dormida de Creso. Acarició una de las orejas del viejo perro y luego siguió su camino, abriendo la puerta y cerrándola detrás de él, sin apenas hacer ningún ruido. Miró el reloj. Habían pasado exactamente 3 minutos. A esto habían llegado. Capítulo 16. Enero de 1883. Gigi se despertó en una habitación bañada por una pálida luz. El reloj señalaba las 9:30. Se sentó de golpe y tuvo que apresurarse a coger el cobertor para cubrir su desnudez. Cielo santo. Se suponía que tenían que salir hacia Bedford a las 9, para empezar su viaje a París. Bajó de la cama, se puso el salto de cama que seguía arrugado en un montón encima de la alfombra de cachemira,
corrió a su habitación y tiró del cordón para pedir agua caliente. Ya habían dejado preparada su ropa de viaje la noche antes. Se puso los culotte, una combinación de lana merino, un justillo, una camisa, los pololos, 2 capas de enaguas de lana y otras enaguas de tela con un borde ondulado y bordado. Lo siguiente era el corsé. Se detuvo. De acuerdo, se había vestido con una rapidez excepcional, pero de todos modos, su doncella ya tendría que haber llegado con el agua caliente. Tal vez se había despistado en aquella casa desconocida para ella. Se ocupó del corsé, estirando los brazos para tensar bien los cordones a través de cada grupo de ojetes reforzados con acero, volviendo el cuello para comprobar sus progresos en el espejo. Se abrió la puerta. «Date prisa, Eddie», exclamó. Hace ya 2 horas que tenía que estar vestida. No era Eddie. Era Camden, listo para marcharse, con el mismo aspecto que si acabara de descender del Monte Olimpo, frío, sereno y perfecto. Mientras que ella todavía estaba lamentablemente a medio vestir, con el pelo totalmente alborotado. Pero él ya la había visto con mucho menos, ¿no? Se había comportado como una absoluta desvergonzada, curiosa y voraz, y él, bueno, a él no pareció importarle lo más mínimo. Habían hecho el amor, deliciosamente, hasta la madrugada. «Hola, Camden», dijo, sintiéndose inusualmente tímida. Le ardían las mejillas y también la garganta y el vientre. «Hola, jiji», respondió él. Había perdido toda traza de acento durante el último mes. Ahora sonaba como si hubiera nacido y se hubiera criado en la casa real. Dudó un poco sobre qué decir, lo dejó correr y le sonrió. «Lo siento. Estaré lista en 1 minuto y podremos marcharnos». Él la estudió, con la cara seria y los ojos opacos. «¿Puedes arreglártela sola?». Sin esperar respuesta, acudió en su ayuda, haciendo que diera media vuelta y aplicándose a la complejidad del corsé. Ella tragó aire, lo contuvo y admiró su progreso en el espejo. Tenía un toque ligero pero seguro, y sus manos eran tan diestras como las del propio dios Apolo. Le encantaba admirarlo, era una sensación divina, toda gozo y orgullo absoluto. «Listo», dijo él. Ella giró sobre sí misma, pero él se apartó justo cuando ella estaba a punto de cogerlo. Vaciló. Tal vez no había visto la mano tendida. Cogió el cepillo del pelo. «No sé por qué mi doncella no ha venido todavía. Solo tengo una idea muy rudimentaria de cómo peinarme». Él estaba junto a una ventana que daba al parque de detrás de la casa. «No hay prisa, tómate el tiempo que quieras. Le he dado el día libre al servicio. No nos vamos». «Pero ya vas con retraso para tus clases», dijo, pasándose el cepillo por el pelo enredado. «El tren no sale de Bedford hasta la 1:30. Todavía tenemos tiempo». Sus labios se curvaron formando algo que se parecía a una sonrisa, pero no lo era. «Puede que no me haya expresado con claridad. No he dicho que yo no me fuera». Muchos años antes, en una reunión familiar, uno de sus primos, le había apartado la silla justo cuando estaba a punto de sentarse. Aunque la caída solo fue desde una altura de 2 pies, la colisión sacudió todos los órganos del interior de su cuerpo. Ahora Gigi se sentía igual, era un momento de crispación física y absoluta desorientación. «¿Cómo has dicho?» «He creído que tenía que venir a decirte adiós antes de marcharme», dijo él, como si no le propusiera hacer algo tan absurdo como dejarla el día de después de la boda, la mañana después de la noche de bodas más memorable de la historia. «¿Qué?», exclamó estúpidamente, demasiado estupefacta para pensar. Él la miró. Sus ojos brillaban con algo que no conseguía interpretar, algo aterrador. Creía que este era el plan desde el principio, que seguiríamos caminos separados después de consumar nuestro matrimonio, hasta que llegara el momento de tener herederos. Una respuesta completamente necia se formó en su cabeza. «¿No sabes nada de contratos?», quería preguntarle. «Tú rechazaste mi oferta, por lo tanto esa oferta ya no sigue en pie. Este matrimonio se ha contratado según un conjunto de premisas enteramente diferente». «¿Y qué? ¿Qué pasa con nuestra recepción?». Detestaba oír lo desconcertada y abatida que sonaba. Pero no podía comprender cómo Camden podía haber sido aquel amante tan entregado y tierno solo unas horas antes y ahora hablaba como si nunca hubiera tenido intención de que el suyo fuera otra cosa que un matrimonio de conveniencia. ¿Por qué, entonces, la había visitado todos los días durante su compromiso?
¿Por qué había hecho planes con ella para el futuro? ¿Y el anillo de compromiso que brillaba en su dedo? ¿Y Creso? No habrá ninguna recepción, respondió él. Pero ya hemos decidido el menú y los vinos, respiró hondo. Basta. Ya basta de todo este parloteo. Una nueva emoción la invadió, una rabia horrorizada, que se extendía rápidamente. La había engañado como a una imbécil. Nunca le había interesado nada más que su dinero. Todas aquellas horas dulces, gozosas, que habían compartido eran solo su manera de asegurarse de que ella no cambiara de opinión sobre él. Dejó el cepillo sobre la mesa con un fuerte golpe. Esto me resulta totalmente nuevo. Tenía la impresión de que íbamos a vivir juntos después de la boda. Mi madre y yo hemos autorizado un desembolso económico importante para conseguir un piso y personal en París, para enviar mis muebles, para... De repente, no pudo mencionar el piano Erard que había encargado para él. Estoy segura de que te haces una idea. Se han tomado decisiones importantes, dando por sentado que podía confiar en que actuabas de buena fe. Tranquilo, escuchó su diatriba, su sermón. Luego se volvió y cogió la figurita de porcelana de una niña que reía de encima del tocador. Durante un momento aterrador, le ardieron los ojos y ella estuvo segura de que iba a tirársela a la cabeza. Pero la dejó de nuevo, sin hacer ruido. ¿Has actuado tú de buena fe? Ella abrió la boca, pero su respuesta se marchitó bajo su mirada. No tenía ni idea de que pudiera mirar a alguien, y mucho menos a ella, de aquella manera. Era la mirada de Aquiles, el ejecutor de hombres, justo antes de acabar con Héctor, una mirada en la que no había más que ansia de sangre. La asustó todavía más el hecho de que, por lo demás, pareciera tan controlado y cortés como siempre. No. No sé de qué estás hablando. No. Me sorprende. ¿Cómo puedes olvidar tus propias tretas? La ensordecedora cacofonía que había dentro de su cabeza era el derrumbe de su felicidad, aquel grandioso y brillante edificio que había construido sobre unos cimientos de arenas movedizas. Tragó saliva, esforzándose por no hundirse en el pantano de la desesperación. Siento curiosidad sobre algo. ¿Dónde encontraste un falsificador? ¿Tuviste que acudir a la guarida de unos artistas de la estafa? ¿O es que, tal vez en el condado de Bedford, se encuentran por todas partes? Mi guardabosques de Briarmeadow fue falsificador en su juventud, respondió atontada, sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde de que había acabado con sus últimas dudas, si es que le quedaba alguna. Entiendo. Muy hábil por tu parte. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó tan tranquila como pudo. Desde ayer por la tarde. Tambaleó. Cuando haces un pacto con el diablo es el único que sale ganando, solía decirle su padre. Ojalá lo hubiese escuchado. Él sonrió fríamente. Excelente. Me alegro de que hayamos aclarado cualquier malentendido sobre nuestra respectiva buena fe en este asunto, dijo. Estoy seguro de que ahora comprendes por qué me marcho sin ti. Teóricamente, quizá. Pero visceralmente, lo único que sabía era que ella lo quería y él la quería a ella. Sé que ahora estás furioso conmigo, dijo, con una voz tan temblorosa como un ratón que pasa, de puntillas, junto a un gato. ¿Te parecería bien que me reuniera contigo en París dentro de 2 semanas, cuando hayas? No. Lo rotundo de su respuesta la dejó helada. Pero no iba a abandonar tan fácilmente. Tienes razón, claro. 2 semanas no es mucho tiempo. ¿Querrías? No. Pero estamos casados, exclamó irritada. No podemos seguir adelante de esta manera. Permíteme que disienta. Podemos, sin ninguna duda. Vidas separadas significa vidas separadas. Ella odiaba rogar. Se aseguraba de estar siempre en una posición de fuerza, incluso con su propia madre, pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Por favor, no lo hagas. Por favor, no decidas todo nuestro futuro en este momento. Te lo ruego. ¿Puedo hacer algo para que cambies de opinión? El desprecio de sus ojos la hizo sentir como algo que acaba de salir de una pared llena de moho. Puedes empezar por ofrecerme tus disculpas, algo que tanto la decencia como los buenos modales exigen en este caso. Podría haberse dado de bofetadas. Por supuesto, él quería que se arrastrara pidiendo perdón. Su orgullo, enorme y espinoso, era difícil de tragar, pero se obligó a hacerlo.
Por él. Porque lo quería y no podía perderlo. Lo siento. Lo lamento terriblemente. Él se quedó callado un momento. ¿Lo sientes? ¿De verdad? ¿O solo lamentas que te haya descubierto? ¿Qué diferencia había? Si no la hubiera descubierto, ¿acaso se necesitaría una disculpa? Siento lo que hice, dijo, porque esa era probablemente la respuesta que él quería oír. Deja de mentirme, pronunció cada palabra por separado, deja de mentirme, como si rechinara los dientes al hablar. Pero lo siento de verdad. Le temblaba la voz y se sentía impotente para impedirlo. No lo sientes. Sientes no poder seguir engañándome, que ya no acepte tu palabra y que te vaya a dejar sin nada de esa perfecta vida de casada que pensabas conseguir. Su ira volvió a surgir de golpe. ¿Por qué le había pedido una disculpa, si no tenía ninguna intención de aceptarla? ¿Por qué la había forzado a rebajarse para nada? Tal vez no habría tenido que hacer nada de todo esto si tú no hubieras sido tan duro de entendederas. Conozco a la señorita von Weppenburg. No sé qué ves en ella, pero te haría tan feliz como un gato ahogado. Además, nunca se habría casado contigo. Es una marioneta en manos de su madre. Tiene menos fibra que unas natillas y... Basta, dijo él con una voz peligrosamente suave. Dime, ¿ha sido tan difícil un poco de sinceridad? De repente, se sintió horriblemente estúpida, allí despotricando contra la señorita von Weppenburg presosamente. Te deseo buena suerte, prosiguió él. Pero preferiría no volver a verte, ni en 2 meses ni en 2 años ni en 2 décadas. Finalmente se dio cuenta de que hablaba muy en serio. Lo que había hecho era algo odioso, algo inaceptable. Imperdonable. Corrió para adelantársele y bloqueó la puerta con su cuerpo. Por favor, te lo suplico, escúchame. No puedo soportar la idea de vivir sin ti. Pues tendrás que soportarla, dijo, con tono grave. Sobrevivirás. Ahora, por favor, apártate. Pero es que no lo entiendes. Te amo. ¿Amor? Preguntó sarcástico. ¿Así que ahora se trata de amor? ¿Quieres decir que el amor te volvió loca de deseo, destruyó tu brújula moral y te empujó por el camino fácil? Se estremeció. Había escogido las palabras que ella quería decir y se las había arrojado a la cara. Lentamente, avanzó hacia ella. Por vez primera en su vida, se encogió ante otro ser humano. Pero se negó a moverse, se negó a dejar que se marchara, así sin más, de su vida. Él apoyó los brazos a ambos lados de ella, acercó la cara hasta casi tocarla y le clavó una mirada brutal. Desearía que no hubieras mencionado el amor, Lady Tremaine, hablaba en voz baja, fría como las cenizas. En este mismo momento, estoy así de cerca de golpearte contra la pared. Una y otra vez más. Jiji soltó un gemido. Da la casualidad de que sé un par de cosas sobre el amor no del todo correspondido, querida. Da la casualidad de que he vivido en ese estado un tiempo. No he seducido a Teodora para que se vea obligada a casarse conmigo. No le he dado falsas ideas sobre mi fortuna. No he falsificado ninguna carta en la que comunicara que mi primo había muerto repentinamente y se me abría el camino al título ducal. Y cuando ella me escribe y me dice que su madre la regaña porque no consigue nada con los posibles pretendientes, ¿crees que le escribo informándole de que debe regalarles los oídos con su miedo al parto y su aversión a llevar una casa? No, le digo que si no puede mirarlos a los ojos, los mire a la nariz y es muy probable que ellos no se den cuenta de la diferencia. Le digo que sonreír con la cabeza gacha es casi tan bueno como hacerlo mirando a alguien con la cabeza levantada, quizá incluso más seductor. ¿Y sabes por qué le doy consejos que van en contra de mis propios intereses? Jiji negó con la cabeza, abatida, deseando que el tiempo diera marcha atrás, deseando reparar todo el mal que había hecho. No quería saber nada de Teodora, no quería que le recordara que él estaba por encima de todo reproche, mientras que ella se había rebajado a cometer una estafa. Pero él siguió inexorable. Porque ella confía en mí, y yo no insulto su confianza para favorecer mis posibilidades con ella. Porque estar enamorado no te da ninguna excusa para ser menos que honorable, Lady Tremaine. Se apartó de ella bruscamente, con la respiración entrecortada. Puede que creas que estás enamorada, jiji, pero yo dudo mucho de que sepas qué es el amor.
porque todo ha girado en torno a ti, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que te hace falta o no te hace falta a ti. Se apartó todavía más. Demasiado tarde, Gigi recordó que su habitación tenía 2 puertas. Él abrió la segunda puerta y se marchó, sin decir nada más. Y ella solo pudo mirar mientras él desaparecía de su vista, de su vida.